y quiero darles la bienvenida a este seminario web que lo llamamos Superando cualquier crisis. Y este seminario es muy importante en este momento porque como se están flexibilizando las medidas de cuarentena, tenemos que salir nuevamente a recuperar nuestra economía, tenemos que recuperar nuestros trabajos, tenemos que recuperar toda la productividad que nosotros pudimos haber perdido en algún momento. Y quisiera pedirte, Juanjo, por favor, si en algún momento se corta, si puedes nuevamente indicarme o si el audio tiene problemas, por favor, indícame. Entonces, es muy importante conversar de esto porque en este momento tenemos que salir a recuperar parte de lo que se había perdido. Y la única forma de recuperar todo lo que se había perdido es teniendo un plan de acción concreto que nos permita superar lo que yo llamo los cuatro saboteadores. Y estos cuatro saboteadores son, primero, la carencia de tiempo, luego la preocupación, luego la ansiedad y también tenemos el estrés. Pero me gustaría tener una definición más clara de el concepto de cada uno de estos saboteadores. Y la carencia de tiempo es esa sensación que tenemos cuando decimos parecería que le faltan horas al día. No tenemos suficiente tiempo para hacer todas las cosas que quisiéramos hacer. Eso muchas veces genera preocupación y definimos preocupación como ese estado de inquietud o temor producido ante una situación difícil o un problema, que en este caso nuestra situación difícil es la del COVID-19 y además a eso se suman los problemas típicos con los que tenemos que lidiar como consecuencia de eso, trabajar desde la casa, estudiar desde la casa, una economía paralizada, entonces eso genera mucha preocupación. Cuando la preocupación se va al extremo, y se mantiene por un tiempo prolongado, comenzamos a desarrollar ansiedad, que es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Y claro que es natural que sintamos inseguridad porque hay mucha incertidumbre. Y cuando tenemos un exceso de carencia de tiempo, mucha preocupación, mucha ansiedad, eso puede desarrollar estrés, que nuevamente es aumentado por la incertidumbre. Y el estrés se define como un estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un rendimiento muy superior a lo normal. Y esto genera un círculo vicioso de emociones destructivas. Si tenemos carencia de tiempo, nos genera preocupación, nos lleva a la ansiedad y eso es estrés. Y cuando una persona está estresada, ya siente que tiene mayor carencia de tiempo, mayor preocupación y esto se vuelve un ciclo que en algún momento tenemos que romper. Y la pregunta es, ¿cómo rompemos este círculo vicioso de emociones destructivas? Esta es una encuesta, el resultado de una encuesta que yo hice, donde le pregunté a las personas, ¿sientes que te falta tiempo? Y les pregunté también, ¿sientes que estás estresado por la situación del COVID-19? Y fíjense el resultado, 28% dijo que siempre siente que le falta tiempo. Y el 69% dijo que a veces le falta tiempo, mientras que solo el 3% dijo que nunca le falta tiempo. Las personas que se sienten estresadas por el COVID-19 dijeron un 10% que están muy estresados por el COVID, un 66% dijeron que estaban algo estresados por el COVID y un 24% dijeron que no estaban estresados. Y aquí, aquellas personas que siempre sienten que les falta tiempo y que están muy estresados, son personas que tienen un panorama bastante sombrío, bastante peligroso y tenemos que lidiar con esas dos situaciones antes de poder pensar en cómo vamos a superar esta crisis. Brian Tracy dijo, nunca hay tiempo para hacer todo, pero siempre hay tiempo para hacer las cosas más importantes. Y esta frase me gusta mucho porque dice, no son las grandes cosas las que nos llevan al manicomio, no es la pérdida de un amor, sino
el cordón para zapatos que se rompe cuando ya no hay tiempo. ¿Y qué nos está diciendo aquí Charles? Nos está diciendo de que muchas veces no es esta situación del COVID-19 lo que nos genera mucho estrés, sino pequeñas situaciones que en otras circunstancias no generan tanto estrés, excepto cuando yo siento que ya no tengo tiempo, cuando estoy apurado. La prisa puede revelar el lado más inhumano de nuestra humanidad. ¿Y por qué digo eso? Fíjense, este es un estudio bastante interesante, se llama el estudio del buen samaritano, en donde los investigadores reclutaron a una serie, a un grupo de estudiantes para sacerdotes y les dijeron a ellos que tenían que hacer una presentación en otro edificio en relación a la historia del buen samaritano, que es esta historia donde una persona se detiene a ayudar a alguien que está tirado en el piso. Ahora, la parte interesante de esto es que efectivamente para que los sacerdotes den esa conferencia en el otro edificio, tenían que pasar prácticamente por encima de una persona que estaba tirada en el piso. Es decir, tenían que decidir en ese momento si continuaban para hacer su presentación o si se quedaban a ayudar a la persona que estaba allí solicitando ayuda o pareciendo que necesitaba ayuda. Entonces, se los dividió en tres grupos. Al primer grupo se les dijo, ustedes ya están atrasados para dar la conferencia. Al segundo grupo se les dijo que tienen unos minutos para poder llegar. Es decir, más vale que se apuren, pero todavía están a tiempo. Y al tercer grupo les dijeron, no hay problema, tienen suficiente tiempo como para llegar a hacer la conferencia. ¿Cuántas personas creen ustedes de este grupo de estudiantes para sacerdotes que se quedó a ayudar a esa persona que estaba tirada en el piso? Fíjense el resultado de este estudio. Tan solo un 10% de las personas, de los estudiantes para sacerdotes, que estaban apurados, se quedaron a ayudar a la persona que estaba ahí en el piso. Mientras que los que estaban con algún tiempo de sobra, un tiempo extra, quedaron un 45% de las veces y un 63% de las veces. Entonces, fíjense cómo la prisa puede hacer de que nosotros dejemos de lado completamente no solo nuestra humanidad, sino también los valores por los que nosotros decimos que vivimos. La conclusión de este estudio, según los investigadores, es que la ética se convierte en un artículo de lujo a medida que la velocidad de nuestras vidas se incrementa. Por eso tenemos que aprender a administrar mejor nuestras prioridades para poder hacer de que esas prioridades ocupen la mayor parte de nuestro tiempo en nuestras vidas. Hay dos riesgos importantes cuando nosotros tenemos mucha prisa. La primera es que la prisa nos ciega, no nos permite ver oportunidades. Es decir, si nosotros estamos muy apurados y nos vamos siempre a toda marcha hacia algún punto, dejamos de ver las oportunidades que están a los costados y no tenemos ese momento de reflexión para decir, estamos aún en el momento, en el camino correcto, estoy avanzando hacia las metas que yo me propuse en algún momento, sigo encaminado hacia esas metas. Entonces, es muy importante tomar un momento de pausa, un momento de reflexión para dos cosas. Primero, para no perder oportunidades. Segundo, para saber si estoy aún en el camino correcto. Y además, la prisa es enemiga de nuestro lado más compasivo. Y en esta situación que estamos viviendo, lo que más necesitamos para que la economía y la sociedad pueda volver a surgir es de compasión. El segundo problema que se revela de este estudio es que podrías llegar a conocer tus valores, tus principios. Inclusive podrías llegar a enseñar, pero realmente los puedes vivir. Esa es una gran pregunta. Entonces, Dale Carnegie decía que es más fácil enseñar a 20 lo que se debe hacer
que ser uno de los 20 que sigan sus propias enseñanzas. También tenemos que tener en cuenta algo. Este es otro estudio que me parece muy interesante, donde se comparó qué tan importante es sentir que tengo abundancia de dinero en comparación con sentir que tengo abundancia de tiempo. Y se les preguntó a las personas qué valoraban más, el tiempo o el dinero. Y tenemos que 69% de las personas valoran más el dinero en este estudio y que un 31% de las personas valoraban más el tiempo. El resultado es el siguiente, fíjense, aquellas personas que valoraban más el tiempo, es decir, que sentían que tenían abundancia de tiempo, eran más felices que aquellas personas que valoraban más el dinero. Entonces, esto es muy importante. Sentir que nos sobra tiempo es muy importante, no solamente para que nosotros podamos manejar bien nuestras prioridades, sino que además para ser más felices en sí. En la misma encuesta hice otras dos preguntas, hice cuatro preguntas. Estas son las siguientes dos preguntas. ¿Sientes miedo por el COVID-19? Y un 14% dijo que sentía mucho miedo. Y si ese 14% está dentro del 10% que está muy estresado, la verdad que es una combinación explosiva. Mientras que el 52% dijo que tenían algo de miedo y 34% dijo que no sentían miedo. La verdad que me gusta creer que las personas que no sienten miedo no lo sienten porque tienen control de sus emociones y saben que la situación es inevitable. Pero no me gustaría que aquellas personas que dicen no siento miedo lleguen al nivel de la inconsciencia. Entonces, es importante no sentir miedo, y les voy a explicar por qué. Es importante, pero si yo, por ejemplo, soy de esas personas que digo, no, el COVID-19 no existe, entonces puedo tener ciertos comportamientos que son peligrosos para mi propia salud y que son peligrosos para la salud de las personas que están alrededor mío. Entonces, no debería ser la falta de miedo sinónimo de inconsciencia. Ahora, mucho miedo es preocupante. Cuando dice la pregunta, ¿sientes preocupación o ansiedad por el COVID-19? Otra vez un 26% de las personas dijeron que sentían mucha preocupación y un 62% dijeron que sentían algo de preocupación. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros sentimos miedo? Tenemos tres opciones. La primera es correr, la segunda es paralizarnos y la tercera es luchar o pelear. En este caso, correr no nos sirve de nada porque el COVID-19 está en todas partes, por lo tanto, no hay en dónde correr y no hay en dónde esconderse. Si nosotros nos quedamos paralizados, tenemos otro problema que es que sentimos frustración y esa frustración fácilmente se convierte en enojo. Y el miedo que lleva a la frustración, que lleva al enojo, si es constante, destruye nuestro sistema inmunológico. Y hoy que no tenemos ni vacuna ni medicamentos efectivos contra el COVID, de lo que dependemos es de la fortaleza de nuestro sistema inmunológico. Por lo tanto, esa respuesta tampoco no nos es útil. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Atravesar la situación, luchar, enfocarnos en lo que sí podemos hacer en lugar de enfocarnos en lo que no podemos hacer. Lo que tenemos que hacer es vivir intencionalmente, vivir un día a la vez, pero luchando, peleando, no corriendo, no paralizándonos. Ahora, ¿cómo resolvemos el problema de la preocupación? Si nosotros sentimos mucha preocupación por la situación, uno de los consejos es contar esa preocupación a alguien, decirle, me estoy sintiendo preocupado por esta razón, por esta razón y por esta razón. Y probablemente el solo hecho de contar tu preocupación a alguien puede hacer de que se reduzca esa preocupación si la persona que está escuchando es una persona que escucha de una manera empática. Hay que hacer mucho ejercicio. El ejercicio ayuda muchísimo a aliviar el estrés y la preocupación, porque cuando alguien está haciendo un ejercicio bastante intenso, no puede preocuparse, no puede pensar en otra cosa más que
en completar el ejercicio. Entonces, eso es una muy buena estrategia de aliviarse de la preocupación. Otra recomendación es alejarse de las noticias y mucho menos googlear. Ustedes tienen que empezar a ver cuántas noticias están consumiendo al día en relación al COVID y de qué fuentes. Por eso es muy recomendable de que ustedes silencien la mayoría de los grupos de WhatsApp que tienen y sean muy conscientes de cuáles son las fuentes de información que van a utilizar para mantenerse informados acerca del avance de la situación en relación al COVID-19. También podrías pensar, ¿qué le dirías a alguien que tiene una preocupación como la que estás teniendo en este momento? Entonces, en lugar de preocuparte o cuando notaste de que te estás preocupando en exceso, podrías hacer una inversión de los roles y decir, ok, ¿qué yo le diría a una persona que está preocupada como yo me estoy sintiendo en este momento? Y típicamente nuestra reacción cuando una persona viene a decirnos de que está preocupada es tratar de apaciguar su preocupación, diciéndole algunas que otras frases reconfortantes. Entonces, lo mismo deberíamos hacer para con nosotros mismos. También otra estrategia que podría funcionar es escribir lo que te preocupa y pensar en eso solamente en un tiempo definido para preocuparse. Por ejemplo, supongamos de que lo que me está preocupando es mi situación financiera. Ok, entonces lo que voy a hacer es escribir qué es lo que me está preocupando. Ya lo tengo escrito, por lo tanto, está allí como para hacer una reflexión y una solución de problemas en algún momento. Y después voy a definir en qué momento me voy a sentar a trabajar sobre ese problema que está teniendo, que estoy teniendo, que me está preocupando, en qué horario es más conveniente, cuál es el horario en donde tengo más capacidad para pensar, cuál es el horario en el que me siento más descansado, cuál es el horario en donde tengo menos interrupciones. Entonces, en ese horario defino un horario, digamos de una hora, y trabajo sobre ese problema y voy elaborando distintas soluciones. Otra estrategia sería, por ejemplo, decir basta cuando me di cuenta de que estoy pensando demasiado en eso que me preocupa. Y si son personas de fe, independientemente de la religión que profesen, podrían rezar, que también les puede ayudar a muchas personas. Otra estrategia es recitar un mantra. Cuando me di cuenta de que estoy preocupado, lo que hago es decir mantras en mi cabeza, como por ejemplo, esto también pasará un día a la vez, que fluya, tengo que soltarlo. Cualquier frase que ustedes tengan dentro de su repertorio de frases que les ayude a motivarse. Ok, también hay que aprender a filtrar los pensamientos. ¿Y cómo se filtran esos pensamientos? Cuando yo tengo una extrema preocupación, lo que tengo que analizar es si mi pensamiento es un pensamiento realista. Por ejemplo, realmente si me preocupan la cantidad de decesos que van a haber como consecuencia del COVID, por ejemplo, que es una situación que a la mayoría les preocupa, cuando alguien ve las verdaderas estadísticas se da cuenta de que hay un rango etario que es afectado y a ese rango es que más hay que proteger. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber de que tenemos una amplia posibilidad de recuperación, inclusive si estamos infectados por el COVID-19. Por lo tanto, no tenemos que tener los pensamientos fatalistas, tenemos que tener los pensamientos realistas. La siguiente prueba que tenemos que hacer es si nos genera emociones sanas. Entonces, si estoy siempre preocupado, si estoy pensando en algo, si en una situación, y en este caso estoy haciendo mucho énfasis en el COVID, porque es la situación que en este momento mayormente está generando una crisis, pero podría ser cualquier otra situación como una situación de una enfermedad de algún pariente, podría ser inclusive la pérdida de un pariente. Entonces, el siguiente filtro es, nos genera emociones sanas. Y si no estamos teniendo emociones sanas con ese pensamiento, deberíamos hacer lo posible por cambiar ese pensamiento. La siguiente prueba es si es útil pensar así. Entonces, supongamos de que no me está generando emociones sanas y no puedo encontrar una forma de cambiar ese pensamiento hasta ese punto del filtro. Ahora la pregunta es útil? ¿Es útil que yo esté extremadamente preocupado? ¿Es útil que yo esté extremadamente
estresado, es útil que yo esté extremadamente triste. Si no es útil, ¿por qué continuaría de esa manera? La siguiente prueba que tenemos que hacer es si nos genera conductas efectivas. Si no me genera emociones sanas, si no es útil y si no nos genera conductas efectivas, deberíamos encontrar una forma de cambiar esa forma de pensar. La siguiente prueba es, nos ayuda a conseguir nuestras metas. Si es que ese pensamiento no nos está ayudando, no nos está impulsando para alcanzar nuestras metas, también debemos abandonar. Y la siguiente prueba es si es un lenguaje extremo. Por ejemplo, el típico lenguaje extremo es todos, nunca vamos, siempre somos, y una inclusión de todos, todos los hombres, todas las mujeres, todos los paraguayos, todos los chinos, todos los blancos, todos los negros. Entonces empezamos a tener ese lenguaje extremo y el lenguaje extremo nunca es útil. Entonces tenemos que aprender a filtrar nuestros pensamientos. Primero, es realista. Segundo, nos genera emociones sanas. Tercero, es útil. Cuarto, nos genera conductas efectivas. Quinto, nos ayuda a conseguir nuestras metas. Sexto, es el lenguaje extremo. Si logramos hacer estos filtros, si ustedes ponen esta diapositiva en algún lugar y cuando tienen un pensamiento se van y hacen estas pruebas, les aseguro de que automáticamente van a encontrar de que tienen que cambiar la forma en la que están pensando. Sadhguru dice, cuando 1% de tu vida se lleva a cabo conscientemente y el 99% accidentalmente, debes estar muerto de miedo de la vida. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? De que si nosotros no planificamos nuestra vida y si nosotros no tomamos conciencia de qué es lo que estamos haciendo, fácilmente vamos a caer en la trampa del miedo. Yo no estoy dirigiendo mi vida, yo lo que tengo que hacer es dirigir mi vida. Si yo logro dirigir mi vida, difícilmente tenga tanto miedo por las circunstancias externas. Entonces vamos a ver una estrategia que es súper útil para que yo pueda dirigir mi vida. Y esta estrategia es parte de un curso que se llama Felicidad en el Trabajo. Entonces voy a hacer una pequeña porción de ese curso. Y se trata de la maestría. Y en este caso en particular de la maestría personal, que se compone de tres subdominios, que es la maestría del comportamiento, de los pensamientos y del sentimiento. Entonces, ¿qué es lo que típicamente ocurre? De que las circunstancias nos generan ciertos sentimientos, al menos nosotros atribuimos nuestros sentimientos a esas circunstancias. Por ejemplo, atascarme en el tráfico me hace sentir nervioso. El clima lluvioso me deprime, entonces cuando veo, ok, no, es que el clima lluvioso siempre me deprime, yo soy así, es una conexión cósmica que tengo con la naturaleza. Mi compañero de trabajo me hace sentir estresado, o mi pareja en la casa me hace sentir, o mis hijos me hacen sentir estresado. Reunirme con el jefe me hace sentir ansioso. Entonces, atribuimos a las circunstancias nuestros sentimientos. Ahora, no todos tenemos los mismos sentimientos bajo las mismas circunstancias, por lo tanto, no es atribuible los sentimientos a las circunstancias. Algunas personas podrían pasarla bien en el tráfico atascado si están escuchando una buena música o están escuchando un audiolibro. Algunas personas pueden disfrutar de un día lluvioso. Algunas personas pueden pensar de que en realidad, ¿cómo podrías pensar de que esa persona es mala si es que realmente es muy buena? Yo estoy notando todos estos aspectos positivos de esa persona. Entonces, las personas tienen pensamientos y sentimientos diferentes bajo las mismas circunstancias. Así que nuestros pensamientos son los que determinan cómo nosotros nos sentimos. Y tenemos una gran ventaja como seres humanos, que los seres humanos podemos dominar la mente y decidir qué queremos pensar. Este es un caso, por ejemplo, tengo una hija que es adolescente y mi hija volvió un día del colegio bastante triste, muy triste, porque la ofendieron, le dijeron algo que le dolió mucho. Entonces le pregunté, ¿por qué estás triste?
Me dijo, papá, estoy triste porque me dijeron algo tal y tal cosa. Bueno, a ver, te pregunto, si yo te dijera, jaja, jaja, Kenia, tenés el cabello azul, ¿te sentirías ofendida o triste porque te dije que tenés el cabello azul? No, claro que no. ¿Y por qué? Y porque no tengo el cabello azul. Exactamente. Entonces, ¿por qué te duele lo que te dijeron? ¿Es verdad lo que te dijeron? No. ¿Te identificas con lo que te dijeron? No. Entonces, ¿por qué te duele? No debería dolerte a menos de que aceptes ese insulto o esa ofensa que te dijeron tus compañeros en el colegio. Entonces, los sentimientos que nosotros tenemos nacen de nuestra propia mente, no de los eventos externos o de otras personas. Y esta es una reflexión que me gusta muchísimo y quiero compartir con ustedes, que dice, los insultos son como regalos. Si yo te regalo algo, pero tú no lo aceptas, ¿de quién es el regalo? El regalo continuaría siendo mío. Las personas emplean parte de su tiempo en regalarte sus insultos, pero al igual que un regalo, puedes elegir si quieres aceptarlo o no. Si lo recoges, lo aceptas. Si no lo recoges, se queda en sus manos. Cuando alguien te insulta, el insulto no tiene sentido hasta que lo aceptas. A menos que lo tomes de inmediato, es insignificante. Es solo ruido y no tiene nada que ver contigo. Así que no digas que te insultaron, di que aceptaste el insulto. Acepta solo lo que necesites, acepta solo alimentos. ¿Para qué aceptas veneno? Y la parte que más me gusta de esta reflexión es, no digas que te insultaron, di que aceptaste el insulto. Entonces, nuestros pensamientos son los que nos llevan a sentirnos de una manera. Y esos sentimientos determinan cómo nosotros actuamos. Si me siento feliz, sonrío, hago contacto visual, estoy animado. Si estoy irritado, puedo ser evasivo, puedo ser grosero. Y si me siento frustrado, me puedo aislar, puedo gritar, puedo ser sarcástico. Entonces, la pregunta de vuelta es, ¿eso es útil? ¿Me lleva hacia mis metas? Tus acciones son tu responsabilidad y eso es algo que las personas tienen que tomar conciencia. No son las circunstancias, no son tus pensamientos, no son tus sentimientos, son tus acciones las que determinan quién realmente eres a la vista de las demás personas. ¿Okay? Nosotros siempre juzgamos a los demás por sus acciones y nos juzgamos a nosotros mismos por nuestras intenciones. Y de la misma forma, los demás nos juzgan a nosotros por nuestras acciones y no por nuestras intenciones. Así que lo que tenemos que hacer es tomar conciencia de que nuestras acciones generan esos resultados y los resultados son un reflejo de la forma en la que nosotros pensamos. Y si tenemos malos resultados en donde sea, quiere decir que mis pensamientos no son los correctos. Por ejemplo, un pensamiento, mi empleado es perezoso. Mi sentimiento es irritación, frustración, ira. Mi acción es evitarlo y el resultado es un mal liderazgo. Si queremos cambiar nuestros resultados, tenemos que cambiar lo que elegimos pensar, porque recuerden, nosotros podemos elegir lo que estamos pensando. ¿Y cómo nosotros hacemos esa elección? Lo que tenemos que aprender es a diferenciar cuáles son los hechos, los datos de las circunstancias y los pensamientos de las historias. Por ejemplo, los hechos y las circunstancias son demostrables, son cosas que suceden por sí solas, que carecen de sentido si no están puestas dentro de un contexto y no tenemos control por esas circunstancias. Ahora, los pensamientos y las historias es como nosotros interpretamos esos hechos, son los puntos de vista que nosotros tenemos en relación a esos hechos. Y nosotros podemos escoger qué pensamos. Vuelvo a decir, es el ejemplo de mi hija, donde el hecho es que la insultaron, pero nosotros podemos volver a elegir qué vamos a hacer con ese insulto. Los hechos pueden ser situaciones, por ejemplo, una persona llegó tarde a una reunión o no se presentó para una reunión, ese es el hecho.
O una persona no me saludó mientras estaba en la calle. Ese es el hecho. Ahora, después están los pensamientos y la historia. ¿Por qué llegó tarde? No me quiere, no me aprecia esa persona, es desconsiderada conmigo o no me saludó. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que le hice? ¿Por qué no me saludó? ¿Será que está con un resentimiento? Y empezamos a crear un montón de historias en base a los hechos. Y pueden ser que simplemente haya llegado tarde por un problema que tuvo en el tráfico, por cualquier otra situación, y o que pudo haber sido que estaba distraído y no saludó porque simplemente no te llegó a ver en ese momento. Entonces tenemos que aprender a diferenciar los hechos de las circunstancias. Entonces, algunos ejemplos serían estos. El hecho, mi empleado llega tarde al trabajo. El pensamiento, no le importa su trabajo. Eso es lo que ya estoy pensando de ese empleado. Mi sentimiento, resentimiento. Mi acción, ignorarlo. El resultado, no hago al empleado responsable de sus actos, me desconecto y lo ignoro. El resultado final es que el líder no crea una relación y eso es parte del liderazgo, crear una relación con su gente y hacer que su gente sea responsable de sus acciones. Otro ejemplo, hecho. Mi empleado pregunta algo sobre el trabajo. Pensamiento, ya debería saberlo. Sentimiento, impaciencia. Acción, soy rudo, desagradable. Resultado, no oriento al empleado y el resultado final es que el empleado no mejora y no crece porque no está aprendiendo. Otro hecho, debo trabajar desde la casa y mis chicos tienen que estudiar desde la casa, algo típico que está ocurriendo en estos momentos. Pensamiento, es imposible lidiar con todo. Ahí tenemos el lenguaje extremo, imposible, todo. Sentimiento, ansiedad, estrés. Acción, soy impaciente, soy colérico. Resultado, la ansiedad y el estrés se contagian a todos los que están en la casa. Y el resultado final es un sufrimiento generalizado que se retroalimenta. Otro ejemplo más, el hecho, tengo problemas para pagar mis cuentas, debo conocer mis gastos. Ese es el hecho. Mi pensamiento, es imposible anotar todos mis gastos todos los días. Volvemos a los lenguajes extremos. Sentimiento, preocupación, frustración, ira. Acción, gasto aún más en cosas que son perjudiciales, como el alcohol, dulces o alimentos que tienen muchas calorías. El resultado, las cuentas no solo aumentan, sino que también mi peso aumenta. O mis sentimientos se vuelven todavía más vulnerables. El resultado final es que el problema se agrava. Entonces, tenemos que aprender a manejar y diferenciar los hechos de las circunstancias. Cuanto mejor puedas discernir entre un hecho y un pensamiento, más efectivo y objetivo serás tanto en tu vida personal como en tu vida profesional. Los pensamientos que tenemos pueden evitar que tengamos esas conversaciones que debemos tener. Nos alejamos, ignoramos, postergamos. Todo eso lo único que va a hacer es que la situación empeore. Así que, típicamente esto es lo que nos ocurre. Las circunstancias generan pensamientos que derivan en sentimientos, que llevan a acciones, que generan resultados y son reflejo de nuestros pensamientos. Si los resultados son malos, nuestros pensamientos son malos. La clave es usar este modelo a la inversa. Tengo que arrancar desde la parte de abajo y la pregunta es, ¿qué resultados quiero obtener? ¿Qué resultados quiero obtener? Entonces, esa es la pregunta clave para mí hacia ustedes en este seminario web. Entonces, quisiera preguntarles en este momento y que me respondan a través del chat, ¿cuál es un resultado importante que ustedes quieren obtener en este momento en su vida personal, profesional, en su vida laboral, en su carrera? Podría ser, por ejemplo, quisiera terminar la universidad, quisiera inscribirme a un curso, pero no lo puedo hacer, quisiera tener una mejor relación con alguna persona. ¿Cuál es ese resultado que en este momento ustedes quisieran tener? Quisiera tener más tranquilidad, quisiera no sentirme tan ansioso por la situación. ¿Cuál es ese resultado? Les voy a dar un minuto para que puedan pensar en cuál es ese resultado que les gustaría obtener.
Perfecto. Entonces, ya definieron cuál es ese resultado importante para ustedes. A partir de ahí tienen que definir cuáles son las acciones que tienen que llevar a cabo para conseguir esos resultados. ¿Cuáles son las acciones positivas y útiles que me van a encaminar hacia esos resultados? Luego van a pensar cómo tengo que sentirme para poder actuar de esa manera. Necesito estar con la mente fresca, necesito estar descansado, necesito estar tranquilo, necesito estar inspirado, necesito tiempo para pensar. Entonces, tienen que encontrar cuáles son los sentimientos que llevan a esas acciones y para sentirse de esa manera, ¿qué es lo que deberían estar pensando? Entonces, la clave de este modelo es el siguiente. Primero hay que decidir qué resultado se desea obtener. Luego se elabora una lista de acciones que se deben realizar para obtener ese resultado. Identificarse qué sentimientos son los que conducirán a esas acciones. Y finalmente identificar qué pensamientos son los que conducirán a esos sentimientos. Entonces, ya no partimos de las circunstancias, partimos de los resultados que nosotros queremos obtener. La meta de lidiar con las emociones destructivas no es cambiar las emociones en sí, sino cómo respondemos a esas emociones. Vuelvo a decir, es súper importante esto. La meta de lidiar con las emociones destructivas no es cambiar las emociones en sí, sino cómo respondemos a esas emociones. Es muy difícil que nosotros no sintamos miedo, es muy difícil que nosotros no nos sintamos frustrados o agredidos porque eso ocurre en fracciones de segundo cuando la situación de las circunstancias son inesperadas. Pero igual, a pesar de eso, yo puedo decidir cómo voy a responder. Este es un estudio también muy interesante donde se investigó por qué algunas personas son más sensibles que otras, por qué algunas personas tienen más respuesta al miedo, más respuestas negativas o más respuestas positivas. Y realmente es muy interesante porque en este estudio, que se hizo con 1000 gemelos idénticos, es decir, tienen los mismos genes, se encontró de que el 47% de esa sensibilidad se debe a la genética, mientras que el 53% se debe al ambiente. ¿Y qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que esa típica frase, yo soy así porque lo heredé, yo soy así porque están mis genes, eso es parcialmente verdad, es un 47% verdad. Es decir, sí hay cierta predisposición, pero es mayor la influencia del ambiente. Y cuando estamos hablando del ambiente, estamos hablando de inclusive los recursos que nosotros tenemos para poder controlar nuestros pensamientos, para poder controlar nuestras emociones. Entonces, lo que dicen los investigadores como resultado de este estudio es que es importante que las personas acepten su sensibilidad como una parte importante de quienes son y que la consideren una fortaleza y no una debilidad. Entonces, es muy importante saber de que perfecto, reconozco, me conozco, sé que tengo la predisposición genética para comportarme de esta manera ante ciertas circunstancias, pero eso es menos de la mitad de todos los recursos que yo tengo para hacer frente a esas circunstancias. Me pareció muy interesante ese estudio. Así que, el primer paso para ser más efectivos es tomar conciencia del tiempo, superar el miedo con coraje para no paralizarse, evitar preocuparse y en su lugar ocuparse y reconocer que el estrés proviene de nuestra mente y no de las circunstancias. Porque una persona estresada, preocupada y apresurada no puede pensar con claridad. Y para poder nosotros atravesar una crisis, tenemos que poder pensar con claridad. Entonces, el resultado que quiero es pensar con claridad. Y a partir de allí voy haciendo todas las estrategias que necesito para poder llegar a ese resultado. También necesitamos incorporar hábitos saludables. Eso es súper importante justamente para poder pensar con claridad. ¿Y cuáles son esos hábitos importantísimos? Es
alimentarse mejor, moverse más, hacer ejercicios y dormir mejor. Y esto también tiene que ser intencional y planificado. Si yo no tengo una estrategia diseñada para que yo pueda hacer estas actividades de manera intencional, no van a ocurrir espontáneamente. Si yo espero a que las ganas de hacer ejercicio me vengan, probablemente esas ganas no van a llegar. Si yo voy a esperar a que mágicamente aparezcan comidas saludables dentro de mi casa, eso no va a aparecer mágicamente. Tiene que ser planificado y tiene que ser intencional. ¿Por qué? Porque si nosotros comemos mejor, nos movemos más y dormimos mejor, aumenta nuestra energía, aumenta nuestro rendimiento, aumenta nuestra creatividad, fortalece nuestro sistema inmunológico. Y vuelvo a recalcar la importancia de esto porque no hay vacunas, tampoco hay un tratamiento efectivo. Entonces dependemos de nuestro sistema inmunológico para hacer frente al COVID-19. Y también reduce el riesgo de trastornos mentales como ansiedad, estrés, depresión. Y me gustaría recomendar esto si ustedes buscan en YouTube este programa que se llama Strong by Zumba o Strong Nation. Son unos ejercicios completos para todo el cuerpo donde se combina música sincronizada con los movimientos de boxeo, con patadas, con ejercicios cardio. Y les desafío a que prueben primero el de 30 minutos, luego el de 20 minutos y después las combinaciones de los que son videos de 7 minutos. Son espectaculares. Ahora, si ustedes tienen preferencia por otro tipo de actividad, practiquen esa actividad. Puede ser yoga, puede ser meditación, puede ser tai chi, pero es importante de que elaboren una estructura planificada para hacer esa actividad. En mi caso, todas las mañanas al comenzar el día hago los 30 minutos de Strong Bison. Y si tienen dificultad para establecerse esos propósitos de estilo de vida saludable, pueden visitar mi perfil en LinkedIn y van a encontrar un artículo que se llama Propósito, el camino para ser brillante cada día, donde les va a guiar a elaborarse metas justamente para estos tres ámbitos principales. Ahora, les aviso que los artículos que yo escribo típicamente son de larga lectura, es decir, no esperen terminar una lectura de los artículos en 3 o 5 minutos. Ahora me gustaría darle dos herramientas. Acabamos de ver una estrategia que es la estrategia del pensamiento. Y ahora quiero darles dos herramientas concretas también, que una vez que tengo la posibilidad de pensar claramente, puedo aplicar estas herramientas para superar los problemas, para superar las crisis. La primera herramienta, y aunque parezca muy sencilla, vuelvo a decir, hay una cosa que es lo que yo sé y lo que yo enseño, y otra es lo que yo practico y lo que yo vivo. Estoy seguro que todos sabemos de que la planificación es importante, pero muchas veces nosotros no lo llevamos a la práctica. Y les voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasaría si no existieran horarios preestablecidos para ir a la escuela o, por ejemplo, para ir a la iglesia? Si fuese que la escuela, ok, mañana tienen clase a las 9 de la mañana, luego tienen clase a las 4 de la tarde, luego tienen clases a las 5 de la mañana, luego tienen clases y espontáneamente va surgiendo cuál es el horario o para asistir a una celebración religiosa. Escuchan las campanas, oh, se está haciendo una misa en este momento, vamos a prepararnos rápido, rápido, tenemos que irnos. Luego, al día siguiente es en otro momento, todas estas actividades están planificadas. Y dentro de esa planificación nuevamente hay una estructura, es decir, los chicos saben que tienen que ir a la escuela cuando regresen a la escuela de manera presencial y si es virtual en algunos casos, eso también sigue siendo más o menos un modelo similar, donde saben de que tienen que ir a la escuela en este horario, tienen que conectarse para dar las clases en este horario. Y dentro de ese horario nuevamente tenemos subdivisiones que es en este rango de horario es esta materia, esta materia, esta materia y así sucesivamente. También todas las ceremonias religiosas tienen una estructura que sería al comenzar se lleva esta parte, luego tenemos esta parte, luego tenemos esta parte y luego el final. Entonces, todo está planificado y organizado para aprovechar al máximo el tiempo. Ahora la pregunta es,
dentro de nuestras vidas cotidianas. ¿Qué tanto llevamos esa planificación a la práctica? ¿Cuántas veces nos tomamos unos minutos al día para estructurar qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer durante esta semana? ¿Cuáles son las metas principales que tenemos para esta semana? ¿Y cuándo las vamos a llevar a cabo? Otro ejemplo es, ¿qué pasa cuando nos vamos al supermercado sin una lista de compras? Lo que sucede es que primero tardamos mucho más tiempo en el supermercado porque nos pasamos recorriendo todo. Y segundo es que gastamos mucho más porque compramos cosas que realmente no las estábamos necesitando. Entonces, la primera recomendación es tener una lista de compras antes de ir al supermercado. Y eso nuevamente es parte de la planificación. De tal manera que yo primero no gaste tanto y segundo no gaste tanto tiempo, que es extremadamente importante. Especialmente ahora que tengo que hacer largas filas para entrar al supermercado. Si entro y no me voy directo a conseguir lo que quiero, estoy perdiendo doble valor. Estoy perdiendo el valor del dinero, estoy perdiendo el valor del tiempo. Así que es sumamente importante la planificación. Y vuelvo a preguntar, ¿cuántas personas llevan la planificación a la práctica dentro de su vida cotidiana, dentro de su planificación semanal, dentro de su planificación mensual? Esto es un caso muy interesante de una colega mía que se llama Nadia Jara, que cuando comenzó a hacer teletrabajo se encontró con tremendas dificultades. ¿Por qué? Porque tenía que trabajar desde la casa y además encargarse de los chicos que también tenían que estudiar desde la casa. ¿Y qué sucedió? Sucedió que al principio no podía lidiar con todo, hasta el punto en que le pidió por favor a, a su jefa que le deje volver al trabajo para que ella pueda ir a continuar sus actividades lejos de la situación que tenía en la casa. Pero después comenzó a organizar su vida y la vida de sus hijos. ¿Y qué dice Nadia Jara? ¿Qué es lo que me comentó? Ella me dijo, con las niñas hago que también tengan su lugar de trabajo y que cumplir las reglas sea un juego, por ejemplo, con colores y señas. Las dejo con las tareas mientras hago mis gestiones y he invertido un poco más en juegos didácticos, ya que se aburren rápido y solo con variedad de ambas cosas, juegos y actividades, se entretienen más tiempo. Sus películas o dibujos animados que eran cerca de la noche pasaron a ser en mi horario laboral. No todos los niños funcionan igual, pero además de esto, levantarme más temprano, igual que si tuviera que prepararme para ir a la oficina o incluso antes, y poder organizar y preparar todo antes que ellos se despierten, fue la clave para mí. Y este es un ejemplo muy concreto de lo que realmente significa organizar mi día y no dejarme vencer por el caos. Cuando estaba haciendo una presentación similar, comencé con toda la parte del modelo de pensamiento y luego empezamos a hablar de productividad. En algún momento una persona me interrumpió y me dijo, todo muy lindo la presentación, todo muy linda las estrategias, pero realmente me gustaría que nos hables de algo que podemos aplicar nosotros en nuestra vida cotidiana. Esto que estás mencionando no es realista. Y ahí es donde volvemos a la primera parte de toda esta presentación. Cuando ya en mi mente digo, esto no es realista, estoy creando una barrera para que yo mismo pueda ponerme a planificar las estrategias para superar las dificultades. No podemos escapar de las circunstancias. Lo que tenemos que hacer es aprender a lidiar con esas circunstancias, estableciendo estrategias de resolución de problemas. Y para mí, el ejemplo de Nadia Jara es uno de los mejores ejemplos de que en realidad sí se puede. Es necesario adaptarse, pero no conformarse. Me encanta esta frase. Es necesario adaptarse, pero no conformarse. El conformismo sería, es imposible de que yo pueda trabajar y hacerle a los chicos estudiar desde la casa. Y también esto es importante cuando nosotros teníamos una meta
por decir, quería realizar algo esta semana y no la pude hacer por las circunstancias. Perfecto, está bien. Digamos que es un fracaso de esa meta, pero lo que tengo que hacer es adaptar las circunstancias, adaptar la situación, adaptar la estrategia y no conformarme. Es decir, perfecto, listo, estoy de acuerdo, no logré completar esa meta que tenía para la semana, adapto la estrategia a la nueva situación, no me conformo con que simplemente no haya sido posible y quizás lo tenga que postergar o quizás tenga que probar una estrategia diferente. Entonces, adaptarse, no conformarse. La siguiente herramienta de planificación sumamente importante es planificar y administrar las finanzas personales, porque una de las principales fuentes de estrés son los problemas financieros. Si yo no logro administrar mis finanzas, si yo no tengo un presupuesto, si es que yo no controlo mis gastos, no tengo herramientas para hacer de que la situación financiera mejore. Y aquí quiero recomendar otro artículo que tengo escrito en LinkedIn que se llama Cómo superar el estrés financiero, con un montón de pasos y un montón de estrategias que les van a llevar a tener primero un presupuesto, una categorización de todos sus gastos y un registro que van a tener que hacerlo de una manera otra vez intencional. Los problemas financieros no se van a resolver por sí solos, hay que tomar acción. Y la siguiente técnica que les recomiendo es conocer sus valores. ¿Por qué? Porque en ocasiones no será posible anticipar si una decisión a tomar será buena o mala. Pero siempre, siempre será posible anticipar si una decisión a tomar es la correcta. ¿Y cómo yo sé si una decisión es la correcta? Yo sé si es que esa decisión es tomada en base a mis valores, en base a lo que yo creo que es correcto. Muchas veces no tenemos suficiente experiencia, suficiente información o las circunstancias son tan cambiantes que yo no puedo anticipar si la decisión será buena o mala. Y en ese momento recurro a mis valores. En ese momento pienso cuáles son los valores que realmente guían mi vida y vivir esos valores a través de la toma de decisiones. Si yo valoro, por ejemplo, a las personas y tengo que tomar una decisión, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar una decisión en base a lo que es mejor para esa persona, no la decisión que pueda resultar más cómoda. ¿Y cómo nosotros podemos ejercitar esos valores? ¿Cómo nosotros primero podemos conocer esos valores y luego ejercitar esos valores? Mi recomendación es que participen en mesas redondas para la transformación. ¿Cómo hacen eso? Muy fácil. Buscan en Facebook el grupo que se llama Mesas Redondas para la Transformación Paraguay. Se unen al grupo y en poco tiempo vamos a estar iniciando un segundo grupo para este año donde vamos a trabajar sobre estos valores que podrían ser, por ejemplo, las prioridades, el trabajo duro, la actitud, las prioridades que ya acabo de mencionar, el perdón es uno de los valores, tenemos el compromiso, son valores muy, muy importantes que nosotros tenemos que no solamente conocer, sino que también llevar a la práctica. Y cada semana lo que hacemos es nos establecemos objetivos para poder mejorar o ejercitar esos valores de los cuales estuvimos hablando durante la mesa redonda. Entonces, mi recomendación es participar de una mesa redonda. Y también les recomiendo que visiten otro artículo que se llama Cómo tomar decisiones difíciles, que es una experiencia que me pasó cuando tuve que tomar una decisión cuando uno de mis chicos estuvo bastante enfermo. Entonces tenía que decidir hacia un camino o hacia otro y no sabía cómo hacerlo, hasta que en algún momento algo me inspiró, una lectura que hice por allí. Entonces, eso me ayudó a tomar esa decisión difícil y la comparto con ustedes para que si ustedes están en una situación como esa, también puedan tomar las mejores decisiones.
Así que, en resumen, tenemos cuatro principales saboteadores: la carencia de tiempo, la preocupación, la ansiedad y el estrés, que crean un círculo vicioso de emociones destructivas. ¿Cómo rompemos el círculo vicioso? Primero, partiendo de la maestría personal. Tengo que pensar qué resultados quiero tener, luego planificar las acciones. En base a qué acciones tengo que llevar a cabo, tengo que saber cómo debo sentirme, qué tengo que pensar para sentirme así, y a partir de ahí tomar el dominio de mis propios pensamientos y elegir qué es lo que quiero pensar. Esa es la primera estrategia. Luego tenemos dos herramientas, que es la planificación, que debo llevarla intencionalmente para poder resolver los problemas con los que me estoy enfrentando, y conocer tus valores, que pueden hacerlo a través de las mesas redondas. Mi recomendación: únanse al grupo, participen de una mesa redonda. También, si quieren esto llevar al siguiente nivel, les invito a participar del curso en línea, que pueden llevarlo a su propio ritmo, de productividad total. Si ustedes quieren participar, luego voy a dejar el enlace de inscripción dentro del chat de este video, y también otro curso que se llama Felicidad en el Trabajo, donde la parte de maestría es una porción de lo que vemos en el curso de Felicidad en el Trabajo. El curso de productividad total está 100% disponible, completamente terminado. Todas las video lecciones están para que ustedes puedan acceder y aprender a su propio ritmo. Y el de felicidad en el trabajo, voy a estar subiendo los materiales durante las próximas semanas de las video lecciones, pero ya hay materiales que pueden comenzar a ver, que son materiales de apoyo, que para mí representaron muy reveladores en el momento que yo los encontré. La moraleja no es: a mal tiempo, buena cara. Si el suceso es modificable, es más beneficioso recurrir a la acción. Es lo que nos dijo Natalio Extremera. Entonces, eso es muy, muy importante. Así que mantengan la calma y pasen a la acción. En lugar de preocuparse, tienen que ocuparse. Muchas gracias y nos vemos en el próximo seminario web. Hasta la próxima.